Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués. Si me encontráis un poco una voz más distendida, más calmada, es porque estoy grabando el podcast en una habitación de hotel aquí en Granada. Estamos por tema de inversión, por tema de trabajo. Hay un evento, un congreso de startups, de inversión, etcétera. Estoy aquí con mi socio Diego Puertas, con Alec, etcétera. Y pues lo tengo que grabar ahora mismo, es por la noche, estamos cansados. De hecho, ellos han ido ahora a una cena de inversores y yo me he quedado aquí porque tenía que currar, tenía que grabaros este podcast. En el podcast de hoy sé que os debo un consultorio de bolsa, ¿vale? No os preocupéis, lo responderemos. Mañana no, porque tengo también curro, pero pasado mañana ya estoy en casita, así que seguramente podamos responderlo, ¿vale? Deciros en un par de 2 o 3 días. Hoy vamos a hablar sobre qué está pasando con el euro, que hemos llegado a la paridad. Ayer llegamos a la paridad. De hecho, recuerdo que estaba con Diego Puertas en el coche y dice, ostras, la paridad. Ahí fue el momento, se me quedará grabado toda la vida. Y pues, ¿qué significa que estemos llegando a una paridad? El euro con el dólar. ¿Qué consecuencias negativas o positivas puede tener esto para nuestra cartera, dependiendo un poco de cómo está diversificada? Y también, ¿qué podemos hacer para beneficiarnos de alguna forma o al menos tratar de cubrirnos de lo que está sucediendo con las divisas? No sin antes decirte, como siempre, que me sigas en Instagram, @arnau_nogues, porque por ahí, por stories, comparto todo lo que pienso sobre el mercado, ideas de inversión que compro. Por ejemplo, el otro día os compartí que tenía acciones del Santander en corto, y hoy os he compartido cómo lo que he ganado con esa operación y que ya hemos cerrado, etcétera. Que por cierto, muy muy contento, ¿vale? Entonces en Instagram tenéis el link ahí en la descripción y muy bien. También decirte que pues vamos a unificar el curso de bolsa, seguramente sea el mes que viene. Bueno, no sé cuándo, dentro de poco vamos a dejarlo así, vamos a unificar, a separar el curso de bolsa en varios módulos, más baratos en individual, pero colectivamente obviamente va a ser más caro. Así que si te interesa, por 39,99, que vamos a conservar la oferta actual hasta que hagamos este cambio, vas a poder disfrutar del curso de bolsa de Boring Capital, donde enseñamos análisis técnico, donde enseñamos a hacer swing trading, a especular, a invertir, a entender los mercados, psicología del trading, y bueno, también hay operaciones reales que hice en tiempo real en su día. Y bueno, podéis aprender mucho y es lo que os cuesta, son 39,99. Quiero decir, cualquiera se gasta 39,99 en cualquier cosa. Así que, pues, ¿por qué no invertir ese pequeño pellizquito? Esto te voy a dejar el link para que puedas acceder en las notas del episodio o boringcapital.net bajas un poquito y te encuentras ahí el curso de bolsa premium. Hoy vamos a estar tocando el tema de la divisa y es que lo que ha ocurrido es que lleva un 20 y pico % de caída el euro respecto al dólar. Ya sabéis que las divisas, el precio de las divisas no es absoluto, sino que, como es lógico, ¿no? ¿En qué mides el precio de euros? En euros, dólares, en libras turcas. Entonces tienes que medir estos precios en paridades. El euro contra el dólar, el euro contra el yuan, el euro contra el yen, etc. Normalmente las dos monedas más hegemónicas a nivel de comercio internacional son el euro, que está respaldada por potencias como Alemania, Francia, la eurozona en definitiva, y el dólar, obviamente. Entonces el par euro-dólar es muy importante. Históricamente, más o menos, la media es que un euro equivale normalmente a 1,20 dólares. Es decir, el euro es más caro, tiene más valor que el dólar. Sin embargo, desde noviembre hemos estado viendo cómo el euro se ha descalabrado, ha caído muchísimo hasta estar en paridad, que es algo que no veíamos desde hace 20 años. Y recordemos que el euro no es como el dólar, que tiene 200 años de historia, sino que el euro tiene prácticamente 20 y poco años. Seguramente entremos en uno de los peores momentos de nuestra divisa. Y esto tiene unas consecuencias, tanto si somos inversores como si somos, digamos, disfrutantes de la economía europea. Vamos a hablar un poquito de ello y, como decíamos, pues normalmente está en torno a ese precio 1,15, 1,20, es, digamos, donde se suele mantener. Siempre hay fluctuaciones, por eso hemos hablado muchas veces en este podcast que cubrir la divisa por norma general es algo irrelevante, a no ser que pasen episodios como este, que es muy cisne negro, pero porque normalmente pues cuando sube el dólar, luego vuelve a bajar, está, digamos, en paridad. Por ejemplo, después de la pandemia, a partir de marzo o abril de 2020, el euro se apreció muchísimo frente al dólar. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal estuvo tomando medidas, digamos, de devaluación de moneda y los inversores entendían que es que a la Reserva Federal le importaba un carajo el dólar. Ahora está ocurriendo lo contrario. Hemos llegado a la paridad. Esto significa que el euro ha caído aproximadamente un 20% desde su media, vamos a decir así, desde el valor que suele tener. Esto que puedes decir, bueno, sin más, tiene muchas consecuencias. En primer lugar, si tú tienes acciones americanas compradas con dólares, como es evidente, y vives en España o vives en Europa y tienes tu cuenta en euros, lo que ocurre es que
comprando las acciones de esas compañías, indirectamente estás comprando dólares. Es decir, que has ganado un 20% simplemente por el efecto de la divisa. Entonces, simplemente, de hecho, Diego Puertas, lo conocéis todos, este año está ganando mucho dinero. ¿Y sabéis qué ha hecho? Cambiar su cash en euros a cambiarlo a dólares. Y está ganando con eso un 20%, un 15%, me lo enseñó el otro día. Simplemente eso. Pues si vosotros tenéis, acciones de Apple, acciones de Meta, lo que sea, en dólares, y estáis perdiendo un 10%, ponte, en verdad estáis ganando un 10%. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta el impacto de la divisa. De forma inversa, si estás en Estados Unidos y estás comprando acciones europeas, estás teniendo un impacto al revés. Estás perdiendo. ¿Por qué? Porque compraste en su día una moneda que se ha devaluado más. Digamos al inverso. Pero entiendo que la mayoría de los oyentes de este podcast les interesa más, como europeos comprando acciones americanas. Esto tiene muchas consecuencias. Obviamente, a nivel de cartera, pues la que hemos hablado, pero a nivel económico tiene un detalle muy importante. Y es que cuando tú tienes una moneda devaluada, favoreces las importaciones. ¿Por qué? Porque tu moneda es más barata, entonces la gente que está fuera le cuesta menos comprar tu producto, ¿vale? Esto es de primero de economía. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que cuando tu divisa vale menos, importas inflación. ¿Por qué? Porque los países te compran más y te compran con más moneda, inundan tu sistema financiero con más divisa y eso genera inflación. Al final, a los productores les cuesta más, o al de más dinero, los remiten al consumidor y así pues se genera inflación. Entonces, como habrás podido entender, en un ecosistema, en un momento en el cual un momento histórico en el cual la inflación es el mayor problema económico del mundo actual, y en Europa además, que tenemos que añadir todo el tema de Rusia, de las sentencias, iba a decir, de las sanciones que encarecen el precio del petróleo, encarecen el precio del gas, el acceso, etcétera. Además, hay que sumarle que muy posiblemente durante los próximos meses, al menos hasta que más o menos remita este par euro-dólar, estaremos importando inflación, lo cual, insisto, da unas peores perspectivas económicas para la economía, valga la redundancia, de la eurozona. Por eso es que, ¿y esto por qué ocurre? Pues ocurre principalmente porque Estados Unidos lleva desde noviembre tomando cartas sobre el asunto, diciendo, vale chicos, hay una inflación, vamos a empezar a retirar estímulos, vamos a subir tipos de interés dentro de poco, etcétera. Europa, sin embargo, todavía no ha subido tipos de interés. Los subirá por primera vez en julio. Es decir, ahora, creo que mañana los anuncian, o pasado mañana. Estamos tontos y lo subirá al 25%, cuando Estados Unidos ya va casi por el 2% y se plantea subirlo un 100 puntos básicos si el dato del IPC mañana no es positivo. Los inversores están entendiendo que la eurozona se está tomando mucho más a la ligera su divisa. El Banco Central Europeo no está haciendo su trabajo de darle estabilidad. Sin embargo, están entendiendo que el dólar que Estados Unidos sí que se está tomando en serio el control del dólar. Por eso están cambiando a esa divisa y el precio aumenta. Esto, ¿qué podemos hacer, Arnau, para solucionarlo? Solucionarlo no lo vamos a solucionar, te lo puedo asegurar, ni tú, ni yo, ni nadie. Solo pueden solucionarlo mejores tiempos y también pues políticas más agresivas por parte del Banco Central Europeo. La pregunta era, que me he confundido, Arnau, ¿cómo podemos beneficiarnos de esta situación o al menos reducir nuestra exposición a este mundo, ¿no? Porque dices, joder, ya tengo suficiente con la volatilidad que tengo en el mercado, con mis operaciones de swing, que además tengo que estar pendiente del cambio euro-dólar. Pues mira, te voy a decir lo que yo he hecho. Yo lo que he hecho es tener mi liquidez en 50% euros, 50% dólares. He ganado menos que Diego Puertas, de hecho no he ganado nada, porque lo que he ganado con los dólares lo he perdido con los euros, pero es una forma de cubrirse, una forma muy sencilla de cubrirse. Otra recomendación que os quiero hacer es, de hecho el otro día un cliente de Boring Capital me dijo, oye Arnau, quiero un fondo, estoy haciendo DCA en un fondo del S&P 500, pero el tema de la divisa me da miedo. ¿Hay alguna forma de cubrirse y ya está? Y yo le dije, mira, pues yo, de hecho, en mi banco, que es el BBVA, yo es donde compro mi ETF referenciado al S&P 500, no empleo ETFs de fuera, te permite cubrir la divisa. Lo cual significa que tú, digamos, firmas un contrato en el cual el precio de la divisa es el actual y siempre va a ser ese, no vas a sufrir el impacto. Si el euro, si te beneficias el cambio a ti, en ese caso no verías dinero, pero si te perjudica, sería el banco en este caso el que te compense esa pérdida. Es una forma muy conservadora, obviamente, de operar, pero yo creo que para los que estéis simplemente por la bolsa y os queréis dejar de que si ahora pensar que si el euro dólar sube, si baja, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Por último, quiero dejar mi opinión. Quiero dar 2 puntos así interesantes. El primero es que muchos se guían por el análisis técnico a la hora de entender de buscar
próximos movimientos en el par euro-dólar, en el Forex, y si bien a corto plazo no estoy diciendo que el análisis técnico no funcione en este tipo de activos, sí que es cierto que el mercado Forex, el mercado de divisas, sobre todo a corto, medio y largo, sobre todo corto, medio y por supuesto a largo plazo, se rige por las relaciones entre países, las relaciones económicas, no tanto porque haya roto una resistencia al alza o a la baja, no es tanto como los activos de bolsa o criptomonedas u otros activos, sino que estos, digamos, están más conectados con la realidad económica de una economía. Entonces, nada más por mi parte, espero que te haya gustado el podcast, espero que hayas entendido un poquito más lo que está sucediendo. Por supuesto, para Europa vienen unos años bastante turbios. De hecho, ya sabéis que yo estoy operando, bueno, ahora mismo no, porque justo hoy he cerrado la operación en Santander, ganando bastante dinero, 11 o 12 mil euros he ganado, lo he publicado por Instagram. Y estoy estudiando entrar en corto en otras acciones europeas, la verdad. ¿Por qué? Porque es que veo que hay múltiplos que va a ser muy difícil cumplir esos objetivos de ventas. Pero bueno, iremos viendo, iremos comentando. Como siempre, puedes valorar el podcast con 5 estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, donde quieras. Un abrazo, nos vemos. Chao.